En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio del pecado en relación con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Decía al principio de esta serie de mensajes y de enseñanzas que es necesario que nosotros los cristianos conozcamos o podamos enseñar a las demás personas el origen del pecado. Ya sabemos nosotros que aún antes de que Adán y Eva pecaran o desobedecieran al Señor, ya un ángel llamado Luzbel se había rebelado contra Dios. No sabemos cuándo fue esto, pero ciertamente este mismo personaje, Satanás, vino al huerto del Edén y tentó a Eva. Y luego Eva instigó a su propio esposo para que comiera de la fruta del árbol prohibido y el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Es necesario que nosotros, cuando estemos platicando y evangelizando a las personas, les hablemos de Jesucristo, de su muerte en la cruz, el significado de su muerte, y cómo nosotros los seres humanos podemos ser salvos por la fe en su nombre. Así que, pero es necesario explicar a las personas cómo es que el hombre, siendo inocente, sin culpa, habiendo sido criado de una forma perfecta de parte de Dios, cómo el hombre pecó y cómo el pecado entró al mundo y las consecuencias del pecado. Todo esto hemos venido hablándolo, diciéndolo, enseñándolo, cómo el pecado entró al mundo por la desobediencia de la primer pareja y cómo vinieron las consecuencias que son la muerte, lo dificultoso de la vida del hombre, la maldición de la tierra, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna cuando el hombre sea juzgado y lanzado a un lago de fuego, y ahí será el tormento eterno por los siglos de los siglos para siempre. Y hemos explicado cómo la raza humana se ha depravado y se ha corrompido. Hemos explicado que como consecuencia del pecado, Caín mató a su hermano Abel. Y en el Nuevo Testamento encontramos un comentario que es una explicación de los motivos que Caín tuvo para matar a su hermano. Y ahí se nos da un detalle importante. Cuando Juan en su epístola dice que Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Pregunta Juan. Porque Caín era del maligno. Así que vemos nosotros que el maligno ha tentado a la raza humana y la ha instigado a la guerra, a la violencia, al crimen, a la matanza. La Biblia dice que Satanás es homicida, y estas son palabras de Jesucristo, nuestro Señor, que Satanás es homicida desde el principio, haciendo una alusión al primer crimen que se cometió en la raza humana en el seno de la familia. Caín mató a su hermano Abel. Luego hay una serie de juicios que cayeron sobre la humanidad
cómo Dios dijo que el hombre se había corrompido, que el pensamiento de los seres humanos y sus intenciones eran de continuo solamente al mal. Y también habla de que la tierra en aquel entonces estaba llena de violencia. Y cuando las escrituras hablan de la violencia en relación al pecado y a la actitud y manera de vivir de la raza humana, está diciendo que el hombre se ha corrompido de tal manera que ya no respeta la vida de su semejante. Hoy estamos viviendo tiempos muy parecidos, quizás más graves, de mayor violencia que la que hubo en el tiempo en que Dios destruyó la tierra por un diluvio. Nosotros vemos a través de las noticias, las oímos por medio de la radio, leemos en los periódicos cómo continuamente las ciudades y los países del mundo han caído en la violencia. Por un tiempo se dijo que Honduras ocupaba como el cuarto o quinto lugar de un país violento, de los países más violentos. Y estamos viendo nosotros cómo todos los días el hombre le quita la vida a su semejante. Es por esa razón que Dios destruyó a la generación en el tiempo de Noé. Dios dijo que se arrepentía de haber creado al hombre, porque su corazón, dijo el Señor, es de continuo solamente a hacer el mal. Los pensamientos eran pensamientos malignos, solamente pensaban para hacerle daño a su prójimo, y la tierra estaba llena de violencia, de asesinatos, de crímenes. Y por esa razón y otras razones, Dios destruyó el mundo antiguo por medio del agua, por medio de un diluvio. Luego analizamos también el registro bíblico de la destrucción de dos ciudades que eran gemelas, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, los habitantes de esas dos ciudades gemelas, hacían toda clase de maldad, toda clase de iniquidad y pecado. También era una ciudad llena de violencia. Pero se destaca allí en esas dos ciudades un pecado que es un pecado del ser humano. Allí estaban cometiendo pecados contra naturaleza. Los hombres se unían a los hombres en actos sexuales y las mujeres también con las mujeres. Y Dios dijo a Abraham que iba a visitar la maldad de esas dos ciudades. Y la palabra visitar en el contexto del pecado quiere decir que Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y todos nosotros conocemos a detalles lo que sucedió a la familia de Lot y cómo los ángeles llegaron a esas ciudades y cómo los habitantes de esas ciudades querían tener relaciones sexuales con los ángeles mismos y les hacían violencia. Todos nosotros también sabemos cómo los ángeles instigaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas a que salieran lo más pronto posible de esa ciudad y que huyeran por la llanura y que no volvieran a ver hacia atrás. Y todos nosotros sabemos cómo descendió fuego del cielo y consumió esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y el pecado que estaban cometiendo los habitantes de esas dos ciudades era un pecado de homosexualismo y lesbianismo y de toda clase de depravación de tipo sexual. En el Nuevo Testamento, Judas dice que esa destrucción de esas dos ciudades es como un testimonio y una advertencia a todos los seres humanos
que en este tiempo, en tiempos anteriores y en el futuro, van a estar cometiendo ese pecado contra naturaleza. Y quedó allí registrado en la Biblia como una advertencia a todos aquellos que se desvían y que pierden por completo la dignidad y el honor de su propio sexo. Y a lo largo del Antiguo Testamento hemos estado viendo algunos textos que nos hablan del pecado, como la raza humana, a medida que se vuelve más y más vieja, se corrompe moralmente más y más. Aunque también tenemos que reconocer que a medida que avanza la civilización humana, entonces el hombre obtiene logros tecnológicos. Y estamos viviendo en la época, en el tiempo de la tecnología, en el tiempo en que a través de los medios de comunicación nosotros podemos ser testigos de todo lo que está sucediendo alrededor de este globo terráqueo. Pero aunque la ciencia ha aumentado y aunque el hombre ha investigado a través de los tiempos la forma como Dios ha creado al mundo, las leyes y todos los misterios de la naturaleza, el hombre se corrompe más y más y más. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, pues esas ciudades estaban marcadas, tenían mala fama por el pecado que estaban practicando. El homosexualismo siempre ha sido un pecado que ha producido mucha vergüenza, porque atenta contra la naturaleza misma del ser humano. Aunque hoy en día la conciencia del ser humano se ha endurecido de tal manera que el hombre ha perdido por completo la sensibilidad, el temor de Dios y la vergüenza que debería de provocarles las acciones malas, las transgresiones a las leyes de Dios y el pecado. Ahora se están legislando leyes que tratan de legitimizar el pecado, cualquier clase de pecado, principalmente el pecado que es contra naturaleza. Ya se admite y se ha legislado leyes donde se permite que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Después se legislaron leyes donde se permitía que estos matrimonios del mismo sexo pudieran adoptar hijos. Y ya ustedes saben la magnitud del pecado que esto puede darse en el seno de hogares que no son hogares. A la luz de las Sagradas Escrituras se le llama hogar y se le llama familia al producto de la unión de un hombre y una mujer. Pero el asunto es que el pecado, amados hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando, el pecado va más y más en aumento. Y a la par del pecado también la tecnología, la ciencia, el conocimiento aumenta, y la tecnología está haciendo que el hombre tenga una vida más cómoda y más tiempo para el ocio y más tiempo para pecar y para hacer toda clase de maldad. Las Sagradas Escrituras dicen que la ciencia aumentará, pero también hay una serie de profecías que nos dicen que el pecado aumentará. Que por haberse multiplicado el pecado, los valores tradicionales como el amor, la justicia, la fidelidad, la lealtad, van a ir desapareciendo poco a poco.
en la vida de las comunidades, en la sociedad humana. Bien, hemos estado hablando de todas estas cosas y hemos utilizado un texto del apóstol Pablo que hace un resumen de cómo entró el pecado, la actitud del hombre pecador para con Dios y cómo el pecado se fue aumentándose más y más y más. Y en el versículo 28 del capítulo 1, Pablo habla que los hombres no aprobaron tener a Dios en cuenta, vivieron a espaldas de Dios y que por esa razón Dios los dejó o los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, lleno de envidia, de homicidios y contiendas, pleitos, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios e injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, porque vemos cómo los niños que están todavía en un estado de gestación en el vientre de su madre son matados por sus propios padres. Los padres se ponen de acuerdo para quitar la vida que se está formando, la criatura que se está formando en el vientre de su madre. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el ser humano ha perdido el afecto natural y que se han vuelto sin misericordia, implacables, y que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido testimonio de la manifestación de la ira y del juicio de Dios, y que habiendo entendido de que Dios derrama sus juicios sobre las naciones y sobre los seres humanos, aún así ellos practican toda clase de maldad, toda clase de injusticia. Y ellos saben que los seres humanos son dignos de muerte, de juicio, dignos de ser lanzados a un lago de fuego, pero aún así, los hombres practican y se complacen con los que practican todas estas clases de maldades que Pablo menciona en el capítulo 1 del libro de Romanos. Esa es la condición, amados hermanos, de la raza humana caída. Y es necesario que nosotros hablemos con amor, pero también con firmeza, de cuál es la condición pecaminosa del ser humano. Porque la Biblia habla de una salvación. Entonces tenemos que explicar de qué clase de salvación nos libra la fe en Cristo. La Biblia nos dice que Dios nos libra del pecado porque Jesús ha venido a dar libertad de la esclavitud del pecado en la cual se encuentra toda la raza humana. También la Biblia habla de que el Señor nos libra de su ira y de su juicio que caerá sobre toda la raza humana, que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esta muerte el juicio, donde todo ser humano comparecerá delante de su Creador para dar cuenta de sí mismo, de lo que haya hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Mañana vamos a hablar
de cómo Dios resuelve el problema del pecado, el problema de este conflicto moral que existe. Mañana hablaremos de la obra redentora de Jesucristo, que nos redime de todo pecado. Dios le bendiga a usted y lo espero mañana para que estudiemos lo que las Escrituras dicen respecto a la redención y a la muerte expiatoria de Jesucristo. Dios le guarde y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.